Hola, buenas. En este vídeo vamos a tratar la configuración MEP. Bien, para la configuración MEP tenemos que irnos a gestionar y aquí tenemos en el grupo configuración tendremos varias configuraciones. Por un lado tendremos la configuración mecánica, es decir, aplicable a conductos y a tuberías, y la configuración eléctrica, que es la para parte de cableado, de bandejas, de tubos, etcétera. Bien, vamos a empezar primero con la configuración mecánica. En la configuración mecánica, pues vamos a tener distintos, el estilo visual que va a tener, pues las líneas que vamos que digamos que van a representar los conductos o las tuberías que modelemos. También la separación interior, separación exterior y línea única. Son solo temas de grafismo. En configuración de conductos y aplicable solo a conductos vamos a tener pues también temas de grafismo y ya temas digamos técnicos, como sería por ejemplo qué densidad de aire va a coger Revit para cálculo de pérdida de carga, por ejemplo qué tamaño de anotación para subidas y bajadas, por ejemplo cuando haya una tubería vertical, pues qué tamaño, por ejemplo esto lo recomiendo poner en 0,5, por ejemplo 0,5 milímetros, que va a ser tamaño de impresión. Luego si va a tener un sufijo en los conductos redondos. Luego el separador para los conductos rectangulares, pues un por ejemplo, la viscosidad dinámica del aire, etcétera. Son tanto parámetros técnicos como parámetros de grafismo. Por ejemplo, los ángulos, que si queremos restringir ángulo para el modelado de conducto, por ejemplo, yo no se lo tengo restringido, pero le podemos restringir el ángulo, por ejemplo, si solo queremos utilizar ángulos concretos que nos ofrezca el fabricante. Bien, también para los temas de cuando empecemos a modelar un conducto, si queremos que los conductos principales y la ramificación pues tengan un tipo por defecto y un desfase con respecto al nivel base. Bien, también para los conductos rectangulares pues tenemos todos los tamaños que ofrece Revit y nosotros podremos configurar tamaños nuevos, dándole simplemente aquí y añadiendo un nuevo tamaño. También para los conductos ovales y para los redondos. Y por último para el cálculo, pues vamos a tener cómo calcula Revit la pérdida de carga, que lo hace por la ecuación de Hatchul-Sal. Y lo mismo tendremos para tubería. Al final es equivalente conductos con tubería. Por ejemplo, para el tamaño de anotación hemos dicho 0,5. Los ángulos, mismo concepto. La conversión exactamente igual. Segmentos y tamaño, aquí es un poco más complejo el tema de las tuberías y vamos a incidir ahora. Fluidos, pues los fluidos que transporta en función de la temperatura, pues la viscosidad dinámica y la densidad, también para cálculos de pérdidas de carga. Pendientes, ¿qué pendiente va a admitir Revit? Admite estas tres, podemos añadirle un nuevo valor de pendiente. Y para el cálculo, tanto para las redes hidrónicas como para la pérdida de carga, que utiliza la fórmula de Colebrook-McGuire, y para el flujo, que lo calcula según normativa americana, pues nos dice cómo lo va a hacer, para que con nosotros, bueno, cuando salgan los resultados, pues sepamos en qué fórmula se ha basado. Bien, como hemos dicho, vamos a ver cómo crear segmento de tubería. ¿Por qué? Porque la tubería, o sea, la familia tubería está compuesta de un segmento de tubería y este segmento de tubería está formado por un catálogo de tamaños. Bien, entonces el segmento de tubería, si queremos crear uno nuevo, podremos decir que crear un nuevo material o un nuevo serietipo o un nuevo material y serietipo. Entonces, si queremos crear uno nuevo, decimos en qué nos queremos basar. Por ejemplo, nos podemos basar en este. El material lo seleccionaremos desde la biblioteca de materiales, dándole aquí, por ejemplo, pues aquí tendremos los distintos
los distintos tamaños. Yo aquí no tengo cargada la biblioteca de materiales, con lo cual solo tengo los materiales que ven en el proyecto. Entonces, bueno, pues aquí podremos utilizar, por ejemplo, plástico. Utilizamos plástico y la serie tipo, pues que sea, por ejemplo, PVC embridado, por ejemplo. Y ya tendríamos creado nuestro segmento, que está formado por el material, la aspereza de ese material y el catálogo de tamaños, que podremos crear uno nuevo dándole el diámetro nominal, por ejemplo 32, un diámetro interior y un diámetro exterior, por ejemplo así. Esto ya es según el fabricante. Y en Revit, cuando modelemos la tubería, pues aparecerán solo estos elementos. Bien, pues una vez ya creado lo que sería el segmento de tubería, vamos a crear la familia de tubería. Vamos a Sistema y aquí en Tuberías tendremos ya distintos elementos creados. Por ejemplo, este. Si le damos a Editar tipo, vemos la preferencia de autorrotamiento. Entonces, ¿qué son las preferencias de autorrotamiento? Pues va a ser la tubería, que es una familia de sistemas, es decir, es una familia que viene dentro del proyecto y nosotros no podremos crear una nueva, sino duplicar una existente y editar sus parámetros. Pues está formado por sus preferencias de autorrotamiento y a su vez las preferencias de autorrotamiento de la tubería está formado por un segmento de tubería que podremos elegir el que hemos creado, por ejemplo ha sido este, diciéndole el tamaño mínimo, el tamaño máximo que puede tener, y además del segmento vamos a definir los fitting, o sea, las uniones de tubería, es decir, los codos, las T, las conexiones, la cruz, por ejemplo cruz no tenemos ninguna, podemos elegir esa, la transición, la unión, la brida, que no tenemos cargada ninguna familia, y el tapón. Si queremos cargar más familias de fitting, podremos ir a cargar familias y aquí podremos irnos a, por ejemplo, si nos preferimos la biblioteca española, y aquí en tubería pues tendremos las uniones. Y aquí, bueno, podremos, por ejemplo, bridas al carbono de la clase 300, por ejemplo, y tendremos aquí, por ejemplo, las bridas, si queremos cargar alguna brida. Y la veremos aquí. Bien, pues... Vale, porque nos ha avisado de que el rango de tamaño está ninguno. Le podemos decir todo. ¿Por qué? Para que se vean, pues, todos los tamaños. Bien, pues ahora la vamos a aceptar y ya tenemos creado nuestro tipo de tubería. Al igual que hemos creado un tipo de tubería, podremos crear un nuevo tipo de conducto, como dando a editar tipo, duplicar, y nos crearemos nuestro tipo de conducto. Pero en este caso las preferencias de autorrotamiento solo van a ser los fit y no nos va a dejar crear un segmento como nos dejó hacer en las tuberías. Al igual va a pasar para las bandejas eléctricas y los tubos eléctricos. Es lo mismo que los conductos. No podremos crear, duplicar, nuevos tipos a partir de los existentes. Podremos crear, por ejemplo, si queremos una bandeja de escalera, podremos darle a duplicar y crear un nuevo tipo de bandeja, pero solo podremos editar lo que son los fitting, las uniones, nunca crear un segmento nuevo. Los segmentos nuevos solo se pueden crear para tuberías, para conductos, tubos eléctricos y bandejas eléctricas. Lo que podremos hacer será definir fitting. En cambio, para tubería, pues lo que hemos explicado. Pues bien, con esto terminamos este vídeo donde hemos explicado la configuración mecánica. Hemos definido también cómo crear un tipo de tubería y también hemos definido cómo hacer cómo definir las preferencias de autoenrutamiento de una tubería, donde tenemos que definir, además de las uniones, sus segmentos, y conductos, bandejas y tubos, donde los conductos, bandejas y tubos, para definir un tipo de conducto o de bandeja o de tubo, solo podremos
alterar lo que serían las uniones, nunca definir un nuevo segmento. Con esto terminamos este vídeo.